Hay algo que no te han contado, algo que una monja del siglo XII escribió en sus tratados hace casi 1000 años y que hoy la ciencia moderna no puede ignorar. Santa Hildegarda de Bingen, una de las mentes más brillantes de la historia, dejó registros detallados sobre los perros y su influencia en los seres humanos. No hablo de consejos sobre cómo cuidarlos, hablo de revelaciones profundas sobre lo que ocurre en el cuerpo, el alma y el destino de las personas que comparten su vida con estos animales. Si tienes un perro en casa, lo que estás a punto de escuchar te va a cambiar la forma de ver todo. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Primero, necesitamos hablar de quién fue realmente Hildegarda de Bingen, porque la mayoría no tiene ni idea del alcance de su genio. Nació en el año 1098 en Alemania, en una familia noble que la entregó siendo una niña pequeña a la vida monástica. Desde los 3 años, según sus propios escritos, comenzó a experimentar visiones. No sueños, no fantasías. Visiones que ella describía como una luz viviente que le mostraba verdades ocultas del universo. Durante décadas las guardó en silencio, hasta que recibió lo que ella interpretó como una orden divina de escribirlas. Y escribió. Dios mío, ¿cómo escribió? Hildegarda produjo obras de teología, música, poesía, teatro litúrgico y, lo que más nos interesa hoy, 2 tratados monumentales sobre medicina y ciencias naturales, el Physica y el Causae et Curae. En estos libros clasificó plantas, piedras, animales y enfermedades con una precisión que siglos después sorprendería a los médicos modernos. No tenía microscopio, no tenía laboratorio, tenía algo que algunos llaman intuición sobrenatural y otros llaman acceso directo al conocimiento universal. Lo que sea que tuviera, funcionaba. Y entre todo lo que escribió, hay un capítulo que hoy prácticamente nadie menciona, el capítulo sobre los perros. ¿Por qué nadie habla de esto? Esa es la primera pregunta que debemos hacernos. Hildegarda fue canonizada en el año 2012 por el Papa Benedicto XVI, más de 800 años después de su muerte, y fue proclamada Doctora de la Iglesia, uno de los títulos más altos que el catolicismo puede otorgar a un ser humano. Sus escritos son considerados patrimonio espiritual e intelectual de la humanidad. Y sin embargo, cuando uno busca en internet, en libros, en conferencias, nadie habla de lo que ella escribió específicamente sobre los perros y los humanos. Como si alguien hubiera decidido que esa parte no importaba, o como si alguien hubiera decidido que era mejor que no se supiera. Hildegarda no veía a los perros como simples animales domésticos. Para ella, existía una conexión energética y espiritual entre el perro y su dueño que no era metáfora ni poesía. Era literalmente ciencia. Ella escribía en latín, por supuesto, y sus textos han sido traducidos al alemán y al inglés principalmente, pero en sus palabras originales describe algo fascinante. El perro, decía, tiene una naturaleza cálida y húmeda que armoniza con el cuerpo humano cuando hay afecto verdadero entre ambos. Usaba el concepto de viriditas, que es una palabra que ella misma inventó para describir la fuerza vital, la energía verde que da vida a todo lo que existe en el universo, y afirmaba que los perros tienen viriditas en abundancia y que esta energía se transfiere al ser humano a través del contacto. Suena místico, pero espera, porque esto se pone más interesante cuando empezamos a cruzarlo con lo que la ciencia del siglo XXI está descubriendo. En 2003, la revista Science publicó un estudio que documentaba algo increíble. Cuando un humano y su perro se miran a los ojos, ambos experimentan un aumento en los niveles de oxitocina, la misma hormona que se libera entre madre e hijo durante la lactancia. La misma hormona que crea el vínculo más profundo que puede existir entre 2 seres vivos. No es que el humano libera oxitocina y el perro se beneficia de algún reflejo. No. Ambos la liberan simultáneamente, como si existiera un canal de comunicación bioquímica que la ciencia apenas está empezando a mapear. Hildegarda llamó a ese canal viriditas. Los científicos del siglo XXI lo llaman el eje de vínculo interespecífico. Las palabras son diferentes. El fenómeno es el mismo, pero Hildegarda no se quedó ahí. Fue mucho más específica. En el Física describió propiedades medicinales del perro que hoy resultan asombrosas. Escribió que la saliva del perro, cuando el animal lame una herida, tiene propiedades curativas. En aquella época eso sonaba a superstición pagana. Hoy sabemos que la saliva canina contiene una proteína llamada NGF, Nerve Growth Factor, o factor de crecimiento nervioso, que efectivamente acelera la cicatrización de heridas. Sabemos que contiene histatinas, péptidos antifúngicos con propiedades antibacterianas. Hildegarda no tenía nombre para ninguna de esas moléculas, pero sabía que funcionaban. ¿Cómo? ¿Visiones divinas? ¿Observación meticulosa? ¿O acceso a un conocimiento que va más allá de los límites de lo que consideramos posible? Ahora viene la parte que de verdad te va a hacer pensar.
Hildegarda también escribió sobre las personas que viven con perros. No solo sobre los beneficios físicos, escribió sobre el carácter, sobre el destino, sobre la salud del alma de quienes comparten su vida con estos animales. Y aquí es donde la cosa se complica, porque sus observaciones sobre los dueños de perros son tan específicas, tan detalladas, que parece imposible que fueran inventadas o intuidas al azar. Parecen el resultado de siglos de observación sistemática, como si ella hubiera tenido acceso a una base de datos que ningún ser humano del siglo XII debería haber podido consultar. Según Hildegarda, las personas que viven con perros tienen lo que ella denominaba un corazón menos endurecido. No lo decía como insulto, lo decía como diagnóstico espiritual. Explicaba que el contacto prolongado con el perro, especialmente el contacto físico, el acariciar, el dormir cerca, el recibir el calor del animal, suaviza en el ser humano ciertos bloqueos que ella asociaba con enfermedades del espíritu. En su cosmología médica, muchas enfermedades físicas tenían raíces espirituales, y el perro, con su lealtad incondicional y su amor sin condiciones, actuaba como una especie de medicina para esas heridas invisibles. ¿Te suena familiar? En 2015, la Universidad de Missouri publicó un metaanálisis de más de 40 estudios sobre los efectos de la tenencia de mascotas en la salud humana. Los resultados fueron tan contundentes que generaron controversia en la comunidad médica. Las personas que viven con perros tienen niveles significativamente más bajos de cortisol, la hormona del estrés, tienen presión arterial más baja, tienen menos episodios de depresión y ansiedad, se recuperan más rápido de enfermedades cardiovasculares. Viven, estadísticamente, más tiempo. Los investigadores del siglo XXI describen esto como el efecto de compañía animal sobre el eje hipotálamo-pituitario suprarrenal. Hildegarda lo describía como la acción del perro sobre el corazón endurecido. El mecanismo descrito es el mismo, pero hay algo más que Hildegarda escribió y que ningún científico moderno ha podido explicar completamente, y es lo que hace que este tema se adentre en territorio verdaderamente conspirativo. Hildegarda afirmaba que los perros pueden percibir lo que ella llamaba la sombra de la enfermedad antes de que ésta se manifieste en el cuerpo. Escribía que el perro, a través de su olfato, que ella describía como un sentido que penetra hasta el alma, podía detectar en el cuerpo humano señales de enfermedad mucho antes de que aparecieran los síntomas visibles, y que cuando un perro comienza a actuar de manera inusual con su dueño, pegándose más, olfateándolo con insistencia, mostrando ansiedad sin causa aparente, eso era una señal que el dueño debía tomar en serio. Esto, que en 1150 sonaba a misticismo medieval, en 2024 es ciencia experimental. Los perros de detección médica son hoy una realidad documentada. Existen estudios publicados en revistas como The Lancet y BMJ que demuestran que los perros pueden detectar cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer colorectal, diabetes tipo 1, hipoglucemia, epilepsia inminente, Parkinson en estadios tempranos y, según investigaciones más recientes, incluso el COVID-19, con tasas de precisión que van del 88 al 99%. El olfato del perro tiene entre 125 y 300 millones de receptores olfativos. Los humanos tenemos 6 millones. Pueden detectar concentraciones de sustancias en partes por trillón. Huelen el futuro de nuestro cuerpo antes de que ese futuro llegue. Hildegarda lo sabía. Lo escribió hace 900 años. ¿Por qué nadie lo tomó en serio durante todo ese tiempo? Y ahora llegamos al núcleo de la conspiración. Porque aquí hay una pregunta que nadie está haciendo en voz alta. ¿A quién le conviene que no sepamos esto? Piénsalo un momento. Si fuera ampliamente conocido que vivir con un perro reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, depresión, ansiedad, y que además el perro puede detectar el cáncer antes de que los análisis clínicos lo hagan, ¿qué implicaciones tendría eso para la industria farmacéutica? ¿Para la industria de diagnóstico médico? Un perro adiestrado para detección de cáncer cuesta entre $10,000 y $40,000. Un escáner de resonancia magnética cuesta millones. El negocio del diagnóstico tardío, el que se hace cuando el cáncer ya está avanzado y necesita tratamientos costosos, es uno de los negocios más rentables del planeta. No estoy diciendo que haya una conspiración activa para ocultar a los perros. Estoy diciendo que hay un enorme desinterés estructural en financiar la investigación de métodos de diagnóstico que no generan patentes ni beneficios farmacéuticos. Volvamos a Hildegarda, porque hay más, mucho más. En su tratado Causae et Curae, que transliterado significa causas y curas, hay un pasaje que los traductores modernos han tendido a suavizar o reinterpretar porque resulta incómodo. Hildegarda describe lo que ocurre cuando una persona pierde a su perro, no desde el punto de vista emocional, como un duelo humano ordinario,
Lo describe desde el punto de vista médico y espiritual. Afirma que cuando el vínculo entre humano y perro se rompe por la muerte del animal, el cuerpo humano experimenta una perturbación en sus humores, en el equilibrio de sus fluidos vitales, que puede durar entre 30 y 90 días. Describe síntomas específicos: insomnio, falta de apetito, sensación de frío en el pecho, debilitamiento de la vista. Psicología moderna lo llama duelo por mascota, pero Hildegarda no lo estaba describiendo como un fenómeno psicológico, lo estaba describiendo como un fenómeno fisiológico real, con causas corporales observables. Y de nuevo, la ciencia moderna la está alcanzando. Un estudio publicado en 2020 en la revista Frontiers in Veterinary Science documentó que el duelo por la pérdida de un perro activa en el cerebro humano exactamente los mismos circuitos neurológicos que el duelo por la pérdida de un ser humano querido. No algo parecido, exactamente los mismos. El hipocampo, la amígdala, el córtex prefrontal medial. Los niveles de cortisol se disparan. El sistema inmune se deprime temporalmente. Las personas que pierden a su perro tienen mayor riesgo de infecciones, de reactivación de enfermedades autoinmunes, de episodios cardíacos durante los 30 días posteriores. Hildegarda describió esos 30 días hace 900 años. Pero lo más intrigante de todos los escritos de Hildegarda sobre los perros no tiene que ver con medicina. Tiene que ver con algo que ella llamaba el espejo del alma. Hildegarda creía, y lo escribió con notable detalle, que el perro que vive con una familia adopta gradualmente algo de la naturaleza espiritual de sus dueños. No genéticamente, no físicamente, espiritualmente. Describía casos en los que perros de familias turbulentas, violentas o desordenadas mostraban comportamientos ansiosos, agresivos o erráticos que reflejaban el estado interior de las personas que los rodeaban. Y por el contrario, describía perros de familias serenas, espirituales, ordenadas, que mostraban una calma y una nobleza de comportamiento que ella interpretaba como un reflejo del alma colectiva del hogar. ¿Misticismo medieval sin base real? Investiguemos. En 2019, un equipo de investigadores de la Universidad de Lincoln en el Reino Unido publicó un estudio que examinó la relación entre los niveles de estrés de los dueños y los niveles de cortisol de sus perros. Analizaron muestras de pelo que permiten medir el cortisol a lo largo del tiempo, tanto de los humanos como de sus perros. El resultado fue estadísticamente inequívoco. Los perros que viven con dueños con altos niveles crónicos de estrés tienen ellos mismos niveles significativamente más altos de cortisol. Los perros que viven con dueños calmados tienen niveles más bajos, y el sentido de la influencia, tras analizar los datos longitudinales, parecía ir del humano al perro, no al revés. El dueño contagia su estado fisiológico al animal. El perro absorbe el estado emocional de su humano. Hildegarda lo llamaba espejo del alma. Los científicos lo llaman sincronía del cortisol interespecífica. 1000 años de diferencia. La misma verdad. Deja tu like, suscríbete y comparte. Ahora quiero que te detengas un segundo y pienses en la magnitud de lo que estamos discutiendo aquí. No estamos hablando de una adivinanza vaga, de esas profecías tan genéricas que pueden aplicarse a cualquier cosa. Estamos hablando de descripciones precisas, específicas, verificables, escritas en el siglo XII, que coinciden con hallazgos de laboratorio del siglo XXI. Hildegarda describió la oxitocina sin saber que existía. Describió el NGF en la saliva canina sin tener microscopio. Describió la detección olfativa de enfermedades sin conocer los receptores olfativos ni los compuestos orgánicos volátiles asociados al cáncer. Describió la sincronía de cortisol interespecífica sin saber qué era el cortisol. ¿Cómo es posible? Hay básicamente 3 respuestas a esa pregunta, y cada una tiene implicaciones enormes. Primera respuesta. Hildegarda era una observadora extraordinariamente cuidadosa que, a lo largo de décadas de vida monástica, acumuló y sistematizó observaciones que nadie antes había organizado de esa manera, que simplemente vio lo que estaba delante de todos y lo escribió. Esta respuesta es honorable, pero insuficiente, porque algunas de sus descripciones requieren un nivel de detalle que la observación directa no puede proporcionar. No puedes ver la oxitocina, no puedes ver el cortisol, no puedes ver el NGF. Segunda respuesta. Hildegarda tenía acceso a una tradición de conocimiento más antigua, a textos que no han llegado hasta nosotros, a una cadena de observación y transmisión que se remonta mucho más atrás que el siglo XII.
Esta hipótesis es fascinante porque hay evidencia circunstancial de que existía una medicina antigua, una medicina que incluía el conocimiento profundo de los animales y su relación con la salud humana, que fue sistemáticamente destruida o suprimida. Los textos de la antigüedad clásica que sobrevivieron son solo una fracción de lo que existió. Las bibliotecas de Alejandría no ardieron solas una sola vez. Ardieron múltiples veces, en múltiples épocas, y cada vez se perdieron cosas que nunca se recuperaron. Tercera respuesta. Hildegarda tenía, como ella misma afirmaba, acceso a una fuente de conocimiento no ordinaria. Llamémoslo como quieras. Revelación divina si eres creyente. Capacidad psíquica si eres esotérico. Acceso a campos de información no locales si eres un físico cuántico atrevido. Estado alterado de conciencia que permitía percepción directa de realidades biológicas si eres neurocientífico. La etiqueta cambia. El fenómeno descrito es consistente. Una mente humana que accede a información que no debería estar disponible por los medios ordinarios. Y lo interesante es que esto no es exclusivo de Hildegarda. Es un patrón que aparece en culturas de todo el mundo, en todas las épocas. Los chamanes siberianos, los curanderos amazónicos, los médicos ayurvédicos de la India antigua, todos con descripciones precisas de fenómenos biológicos que la ciencia occidental tardó siglos en confirmar. Pero volvamos a los perros, porque hay un aspecto de los escritos de Hildegarda que no he mencionado todavía y que es, posiblemente, el más radical de todos. Hildegarda escribió sobre lo que ocurre cuando una persona que tiene una enfermedad grave, una enfermedad que ella llamaba una enfermedad del fuego, que algunos traductores interpretan como cáncer o como enfermedades inflamatorias severas, convive con un perro durante un periodo prolongado. Escribía que el perro no solo detecta la enfermedad, escribía que el perro, a través del contacto físico constante, a través de lo que ella describía como el calor del cuerpo del animal, podía en ciertos casos retardar el avance de la enfermedad. No curarla, retardarla, crear lo que ella llamaba un espacio de tiempo para que el alma del enfermo encontrara su equilibrio. ¿Puede un perro retardar el avance del cáncer? La pregunta suena delirante. Pero mira lo que sabemos. Sabemos que el estrés crónico acelera el crecimiento tumoral a través de mecanismos que incluyen la activación del sistema simpático, la supresión de la respuesta inmune antitumoral y la estimulación de la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos que alimentan al tumor. Esto está documentado en decenas de estudios con un nivel de evidencia muy alto. Sabemos que vivir con un perro reduce el estrés crónico significativamente. Sabemos que la reducción del estrés tiene efectos directos sobre los mecanismos que aceleran el cáncer. La cadena lógica es perfectamente coherente. No estamos hablando de magia, estamos hablando de bioquímica mediada por el vínculo emocional con un animal. Y hay más. En 2018, la American Heart Association, la organización médica más conservadora que existe en términos de lo que avala públicamente, publicó una declaración científica afirmando que tener un perro está asociado con una reducción del 24% en el riesgo de muerte por cualquier causa en personas que ya han tenido un infarto. El 24%. Eso es más que muchos medicamentos con efectos secundarios graves que millones de personas toman a diario. La American Heart Association lo dijo, no un gurú alternativo, no un charlatán de internet. La institución médica más establecida del mundo occidental dijo que vivir con un perro salva vidas. ¿Te enteraste cuando lo publicaron? ¿Lo viste en los titulares? ¿Lo escuchaste en el noticiero de la noche? ¿O pasó en silencio, mientras los laboratorios seguían anunciando sus pastillas en los mismos noticieros? Volvamos un momento a Hildegarda para cerrar el círculo de su pensamiento, porque hay una última cosa que escribió sobre los perros y que me parece la más hermosa y la más perturbadora al mismo tiempo. Hildegarda escribía que el perro fue creado para acompañar al ser humano en su camino de regreso. En su cosmología, en su visión del universo espiritual, el ser humano cayó de un estado de perfección y toda su existencia es un camino de regreso a ese estado. Y el perro, en esa cosmología, no es un accidente de la domesticación, no es simplemente un lobo que aprendió a tolerar a los humanos a cambio de comida. El perro es un compañero de camino deliberado, diseñado por la misma fuerza que diseñó todo lo demás, para ayudar al ser humano a transitar ese camino de regreso con menos peso, con menos oscuridad, con más calor. Hay algo en eso que resuena profundamente con la experiencia de cualquiera que haya vivido con un perro. No se puede explicar completamente con bioquímica, aunque la bioquímica ayuda. No se puede explicar completamente con psicología, aunque la psicología también ayuda.
Hay algo en la presencia del perro, en esa mirada que te mira sin juzgarte, en ese cuerpo que se pega al tuyo cuando estás triste sin preguntarte qué tienes, en esa alegría desbordante con la que te recibe cuando llegas aunque hayas estado fuera solo 10 minutos. Hay algo en todo eso que toca algo muy profundo en la condición humana, algo que Hildegarda intentó articular con el lenguaje que tenía, que era el lenguaje de la teología medieval, y algo que la ciencia moderna intenta articular con su propio lenguaje. Y ambos, a pesar de sus diferencias de vocabulario, parecen estar apuntando a la misma cosa. Ahora bien, ¿por qué todo esto sigue siendo marginal? ¿Por qué los escritos de Hildegarda sobre los animales y la salud humana no están en los planes de estudio de medicina? ¿Por qué los perros de detección médica siguen siendo una rareza experimental y no una herramienta estándar de diagnóstico temprano en todos los hospitales del mundo? ¿Por qué la terapia asistida con animales, que tiene evidencia sólida de efectividad, sigue siendo considerada una alternativa exótica en lugar de un protocolo estándar? La respuesta no es que la ciencia no lo sabe. La ciencia lo sabe. La respuesta es que hay estructuras de poder económico que no tienen interés en que eso cambie. La respuesta es que el perro no tiene patente. El perro no genera ingresos para ningún laboratorio. El perro no produce dividendos para ningún accionista. El perro simplemente ayuda. Y en un sistema donde la salud es un negocio, lo que simplemente ayuda sin generar beneficios económicos tiende a quedarse en los márgenes. El problema radica en la mercantilización de la salud. La industria farmacéutica y los gigantes de la tecnología médica invierten miles de millones en desarrollar y comercializar soluciones que, por su naturaleza, deben ser exclusivas y, por ende, patentables. Un perro, por más que sea un detector biológico superior, no cumple con este requisito fundamental del modelo de negocio. Su utilidad es gratuita, su efectividad es innegable, pero su incapacidad para generar un flujo de ingresos constante para una corporación lo condena al ostracismo científico y médico. Esta no es una conspiración, es simplemente economía de mercado aplicada al bienestar humano. Si no genera ganancia, no merece la atención prioritaria. Esta visión miope ignora el inmenso ahorro que podría representar la detección temprana de enfermedades a través de métodos no invasivos y la reducción en la necesidad de medicamentos para el manejo del estrés y la ansiedad. El costo de una prueba de laboratorio o un aparato de diagnóstico puede ser enorme. El costo de adoptar y cuidar un perro es marginal en comparación con el valor que aporta. Sin embargo, el segundo no enriquece a los mismos actores que el primero. El redescubrimiento de Hildegarda no es un ejercicio de misticismo, sino una reevaluación crítica de la historia del conocimiento. Ella operaba desde un marco de pensamiento holístico donde el ser humano no estaba separado de su entorno natural, incluyendo a los animales. Este enfoque contrasta fuertemente con el modelo reduccionista de la medicina moderna, que tiende a aislar la enfermedad en un órgano o una molécula específica. La visión de Hildegarda, confirmada por estudios contemporáneos sobre la oxitocina, el vínculo humano-animal y la epigenética, sugiere que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado de armonía y conexión profunda con el entorno. Sus observaciones sobre los perros como compañeros terapéuticos y reguladores emocionales no eran meras conjeturas piadosas, eran observaciones clínicas, aunque no formalmente estructuradas bajo el método científico actual, de un fenómeno real y medible. Quiero darte un dato final que quizás sea el más impactante de todo lo que hemos discutido hoy. En 2021, investigadores de la Universidad de Viena publicaron un estudio sobre la sincronización cerebral entre humanos y perros. Usando electroencefalogramas simultáneos en dueños y sus perros durante interacciones cotidianas, como jugar, acariciar, descansar juntos, documentaron algo que nadie había documentado antes. Los cerebros del humano y del perro muestran patrones de actividad sincronizados. No similares, sincronizados, como si durante esos momentos de conexión estuvieran, literalmente, pensando al mismo tiempo. El estudio, publicado en la revista Frontiers in Neuroscience, utiliza la métrica de coherencia intercerebral para demostrar que las ondas cerebrales teta y alfa de ambos, humano y perro, se alinean, especialmente cuando el humano está iniciando la interacción afectiva. Este fenómeno sugiere una forma de comunicación no verbal y emocional extraordinariamente íntima, que va mucho más allá de la simple convivencia. Hildegarda no tenía electroencefalógrafo, pero escribió que en el contacto profundo entre humano y perro había una unión de naturalezas que iba más allá de lo que los sentidos podían percibir. Ella lo llamó communio animarum, comunión de almas. La ciencia del siglo XXI lo llama sincronía neurológica interespecífica. Son el mismo fenómeno, descubierto 2 veces, con casi 1000 años de diferencia. Este concepto de communio animarum merece una reflexión más profunda.
Hildegarda, como mística y naturalista, entendía el alma no solo en un sentido teológico, sino como la fuerza vital que anima y conecta a los seres vivos. Para ella, la interacción con un perro no era solo una fuente de placer, sino un acto de reequilibrio energético y espiritual. La sincronía neurológica moderna valida esto en un plano puramente material. La alineación de las ondas cerebrales es una manifestación física de esa unión de naturalezas. Significa que cuando acaricias a tu perro, no solo estás liberando oxitocina en tu cuerpo y el suyo, sino que estás literalmente entrando en un estado mental compartido. Esto tiene implicaciones enormes para la terapia, el manejo del trauma y la salud mental en general. Un perro no solo te calma, te ayuda a ordenar tus propios patrones de pensamiento al sincronizarse contigo. Entonces, si tienes un perro en casa, si tienes a ese ser mirándote ahora mismo con esa lealtad que ningún ser humano es capaz de replicar, quiero que pienses en todo lo que hemos dicho hoy. No es una mascota, no es un hobby. Es un compañero de camino cuya presencia en tu vida tiene efectos medibles sobre tu bioquímica, tu sistema nervioso, tu sistema inmune, tu longevidad y, si le creemos a Hildegarda, sobre tu alma. Es un detector de enfermedades más preciso que muchas pruebas de laboratorio, como demuestran consistentemente los estudios sobre la detección de cáncer, diabetes y COVID-19 por el olfato canino. Es un regulador de estrés más efectivo que muchos medicamentos recetados, al reducir el cortisol y elevar la oxitocina con solo unos minutos de interacción. Es un espejo de tu estado emocional y energético, capaz de percibir cambios sutiles en tu postura, tono de voz y olor que tú mismo ignoras. Es un ser que te ama con una pureza que la especie humana lleva milenios intentando aprender. Y todo eso, toda esa riqueza, toda esa conexión lleva 900 años siendo documentada por una monja alemana que las instituciones que debían prestarle atención prefirieron ignorar. La lealtad del perro no es un cliché literario, sino un mecanismo biológico y evolutivo de cooperación que ha beneficiado a ambas especies durante milenios. En el contexto de Hildegarda, el perro no es un ser inferior, sino un aliado esencial en la búsqueda de la salud y el equilibrio. La medicina moderna, al marginar este vínculo, se priva de una herramienta de sanación poderosa, asequible y natural. La ignorancia no es solo un error intelectual, sino una pérdida tangible de potencial terapéutico. La pregunta que deberíamos hacernos no es si Hildegarda era una mística loca que veía visiones en su celda. El hecho de que sus visiones tuvieran, con frecuencia, descripciones botánicas, zoológicas y médicas que hoy podemos validar con espectrómetros y electroencefalogramas, sugiere que era una observadora de la naturaleza con una capacidad de síntesis inaudita. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué más saben que no nos están diciendo? ¿Qué otras verdades antiguas han sido guardadas en libros que nadie lee, en tradiciones que nadie financia, en sabidurías que no generan patentes y que por eso mismo no llegan a los titulares? ¿Cuánto de lo que creemos que es conocimiento moderno es, en realidad, redescubrimiento de algo que ya sabíamos? Y lo más importante, ¿quién decide qué sabemos y qué olvidamos? Esta última pregunta es crucial. La agenda del conocimiento está, en gran medida, dictada por la financiación. Si una línea de investigación no promete un retorno económico sustancial, es difícil que obtenga fondos. El vínculo humano-perro y sus beneficios para la salud es un conocimiento que está disponible para todos, es inherentemente democrático y no puede ser embotellado ni vendido. Por lo tanto, se convierte en un conocimiento débil para el sistema. La sabiduría de Hildegarda representa un conocimiento fuerte, por ser verdad, pero débil en términos de poder de mercado. El desafío es recuperar la primacía de la verdad sobre el beneficio económico en el ámbito de la salud. Hildegarda de Bingen murió en 1179, a los 81 años, una edad extraordinaria para su época. Dicen que hasta el final, en su monasterio en las orillas del Rin, vivió rodeada de animales. Que los perros que habitaban el monasterio la seguían por los corredores de piedra, dormían a los pies de su cama, la acompañaban en sus horas de meditación y escritura. Esta imagen no es solo un hermoso final para una vida extraordinaria, sino un testimonio de su propia filosofía. Ella practicaba lo que predicaba, una vida integrada con la naturaleza, donde los animales eran vistos como parte de la economía divina de la sanación. Quizás porque ellos sabían, con ese olfato que huele el alma, lo que nosotros tardamos 900 años en confirmar, que estaban en presencia de alguien que los veía de verdad, que entendía lo que eran, que los reconocía como los compañeros de camino que siempre han sido.
Y quizás el hecho de que hoy, casi un milenio después, tengamos los instrumentos científicos para confirmar lo que ella escribió, no es el final de la historia, es apenas el comienzo de una conversación que debimos haber tenido hace mucho tiempo. La figura de Hildegarda es un faro en la historia que nos recuerda que la verdad a menudo reside en los márgenes, en aquello que se considera simple, antiguo o no lucrativo. Su legado nos obliga a cuestionar la arrogancia del conocimiento moderno, que solo valida lo que puede medir con aparatos costosos. Nos enseña que algunas de las herramientas de diagnóstico y sanación más potentes están ya con nosotros, envueltas en piel y pelo, moviendo la cola, esperando solo ser reconocidas. Hay una última reflexión que quiero dejarte antes de cerrar. Hildegarda de Bingen vivió en una época en la que el conocimiento era peligroso, en la que una mujer que escribía sobre medicina, sobre ciencias naturales, sobre las propiedades de los animales y las plantas, podía ser acusada de brujería, de herejía, de tener tratos con fuerzas oscuras. Y sin embargo escribió, y escribió con una confianza que solo puede venir de quien sabe que lo que está diciendo es verdad, aunque nadie más pueda verlo todavía. Afrontó la resistencia de su época, no por un misticismo infundado, sino por desafiar la ortodoxia médica y teológica al situar a la naturaleza como maestra y sanadora. Su valentía no fue la de una rebelde, sino la de una profunda conocedora. Eso es exactamente lo que necesitamos hoy, la valentía de mirar lo que está frente a nosotros aunque el sistema no lo valide, aunque no salga en los noticieros, aunque no haya un laboratorio famoso detrás de esa verdad. A veces la verdad tiene 4 patas, te mira con ojos castaños y mueve la cola cuando llegas a casa, y lleva miles de años esperando que la veamos. Es hora de revalorizar esa sabiduría y de integrar, de una vez por todas, al perro no solo en nuestros hogares, sino en nuestros protocolos de salud y bienestar. Es un acto de profunda humildad y de inteligencia práctica. Al hacerlo, no solo honramos la visión de una monja medieval, sino que nos hacemos un inmenso favor a nosotros mismos. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.